Bienvenido a este análisis. Hoy nos vamos a adentrar en una Nueva York un poco diferente, ¿verdad? Vamos a explorar esa historia oculta bajo sus calles, usando como base extractos de Sociedades Secretas de Nueva York. Queremos echar un vistazo a esas organizaciones secretas, clandestinas, que han formado parte de la ciudad. Exacto. Tenemos material interesante que nos habla desde grupos, digamos, más filosóficos, hasta auténticas maquinarias políticas con un poder, bueno, considerable. La idea es trazar un poco ese mapa de influencias que a menudo no se ven a simple vista. El objetivo, claro, es intentar entender sus orígenes, cómo funcionaban y, sobre todo, qué impacto real tuvieron. Hablamos de momentos clave como la Revolución Americana o cosas tan físicas como el desarrollo de la ciudad. Mencionaremos a los masones, a los Hijos de la Libertad y, como no, a Tammany Hall. Así que empecemos por ahí, por los orígenes y esos métodos. Pues mira, el secretismo era, como decías, fundamental. Pero las razones variaban. Para los masones, por ejemplo, formaba parte de su tradición, de sus rituales. Creaba, digamos, un sentimiento de hermandad, de exclusividad. ¿Entiendo? Mientras que para otros, como los Hijos de la Libertad en plena época revolucionaria, era pura necesidad táctica. Tenían que organizarse contra los británicos sin que les pillaran, claro. Claro, lógico. ¿Y Tammany Hall, cómo encaja ahí? Porque empezó de una forma más social, ¿no? Cierto, cierto. Nació como una sociedad fraternal, la Sociedad Tammany o Columbian Order. Tenía un aire casi benéfico al principio, pero su estructura, esa jerarquía interna y la lealtad que pedían a sus miembros, pues eso facilitó mucho que se convirtiera en una maquinaria política tremenda. Y el secretismo ahí servía para... Pues para coordinar estrategias, para controlar quién ocupaba qué puesto y, bueno, seamos sinceras, para manejar redes de clientelismo y corrupción. Las fuentes detallan cómo llegaban a controlar votos, a ejercer presión, vamos, en casi todos los niveles del gobierno de la ciudad. Moldearon Nueva York durante décadas. Es curioso cómo esa Nueva York de entonces, ese crisol de culturas e ideas que mencionan las fuentes, parece el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Para que estas organizaciones echaran raíces y crecieran. Los masones, por ejemplo, ya tenían gente influyente antes de la Revolución. Precisamente, ya contaban con figuras de la élite colonial entre sus filas. Y es interesante ver cómo esa red masónica, que se basaba en ideales ilustrados, pero también en conexiones muy prácticas, interactuó con otros movimientos más políticos como los Hijos de la Libertad. No siempre eran los mismos, ojo, pero a veces las membresías coincidían o colaboraban para objetivos comunes. Como la independencia, por ejemplo. Exacto. Ahí podían encontrar un punto en común. Has mencionado antes la influencia en el desarrollo urbano, en infraestructuras. Las fuentes hablan de eso. ¿Cómo se materializaba eso? ¿Se decidía el trazado de una calle en secreto? A ver, no siempre era tan directo o conspiranoico, por así decirlo. A menudo era más sutil. Las fuentes sugieren que tener miembros bien posicionados, pues en comités de planificación, en constructoras, en la banca, eso ayudaba. Facilitaba las cosas, claro. Claro, facilitaba que se aprobaran ciertos proyectos o que se dieran contratos a ciertas empresas. Piensa en la expansión del transporte, grandes edificios públicos. Esas conexiones internas, esas lealtades, podían inclinar la balanza. Era una mezcla de red de contactos y, a veces sí, acciones coordinadas para favorecer a los suyos. Entendido. Y luego está el legado que sí se ve, aunque muchas veces no sepamos qué significa. Los símbolos. El material casi te invita a dar un paseo por Nueva York buscando pistas, ¿no? ¿Qué tipo de marcas dejaron? Pues hay bastantes ejemplos documentados, la verdad, desde simbología masónica muy clara en piedras angulares de edificios, en la decoración, ya sabes, escuadras, compases, el ojo que todo lo ve, hasta monumentos o nombres de calles que homenajean a figuras clave de estas organizaciones. O sea, ¿que están ahí? Están ahí. Es como una capa de significado extra en la ciudad que, como dices, normalmente pasa desapercibida. Las fuentes animan a fijarse en fachadas, parques, incluso cementerios. Lo cual nos lleva al debate de siempre. ¿Cuánto poder real tuvieron? ¿Fue tanto como se dice a veces o hay mucho de mito? Las fuentes parecen tocar esa tensión. Sí, y es importante distinguir, la verdad. Es innegable que tuvieron momentos de muchísima influencia. Tammany Hall en la política neoyorquina es el ejemplo claro. Pero atribuirles un control total, monolítico, sobre todo, eso suele ser exagerado. Las fuentes intentan equilibrar eso. Reconocen su impacto en momentos concretos, en crear esas redes de poder,
pero también señalan las luchas internas que tenían, la oposición que encontraron, y cómo su influencia pues, fue cambiando, disminuyendo, transformándose. Separar lo documentado de la leyenda es un trabajo continuo. Queda bastante claro entonces que bajo la superficie de la historia oficial de Nueva York hay corrientes subterráneas muy interesantes, muy complejas. Estas sociedades dejaron una huella real, tangible, no solo en política o edificios, sino en la identidad de la ciudad. Parece que esa historia secreta muchas veces estaba ahí a plena vista. Solo había que saber mirar. Exacto. Y ese legado no es solo una cosa del pasado, una curiosidad. Los símbolos siguen ahí. Y lo que es más importante, esa fascinación por el poder que se mueve en la sombra, por las redes de influencia que no son transparentes. Eso sigue muy vivo, sigue presente en cómo pensamos sobre el poder hoy en día. Vemos cómo esas narrativas de poder oculto todavía resuenan. Quizás, para terminar, podríamos dejar una reflexión en el aire. Este análisis de Nueva York nos recuerda que las ciudades son como pergaminos escritos una y otra vez, ¿no? Capas sobre capas de historia. ¿Qué historias no contadas, qué símbolos discretos, qué ecos de grupos o pactos pasados podríamos descubrir si miramos nuestro propio entorno, nuestra propia ciudad, con un poco más de atención? Buscando esas historias que a lo mejor están escondidas a plena vista. Una reflexión muy interesante. Y con eso llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Nos vemos en otro episodio. No olviden suscribirse y darnos su like. Su apoyo es importante para nosotros. Hasta la próxima.